Al living, al Sí. encuentro ahora sí, de Daniel Feierstein, como les decía, doctor en Ciencias ¿Qué tal, Sociales, Daniel? investigador Hola, del ¿cómo va? CONICET. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo están? Gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Ves posible, ahora vamos a a esas 4 características o 4 transformaciones que vos mencionaste en tu hilo de tweet que podían explicar un poco el nivel de violencia política en el que nos movemos? ¿Ves posible en esta escena una reunión del tipo de la que nos cuenta Nico Fiorentino? Sí, yo diría dos cosas. Primero, la pregunta sería ¿para qué? Digamos, ¿no? Es una reunión para qué en términos de decir, si el sentido tuviera que ver con recomponer ese acuerdo nunca explicitado de la postdictadura, de que el límite de la confrontación política es la vida del otro, bueno, si tiene ese sentido, podría ser en el sentido de intentar desligar a lo que yo creo que es la mayoría de los sectores, de los distintos espacios de oposición de derecha, de esa presión que sufren, de ese crecimiento del neofascismo que va inficionando a esa fuerza política en sectores que son minoritarios, pero que pareciera que los conducen en términos de forzando a cierta lógica. Entonces, O sea, en saquemos ese de la mesa sentido, la variable eliminación del otro, supresión del otro. me parece que en ese sentido podría tener algún criterio. Después, en otros me parece que es pensar lo social como si pudiera expresarse en determinadas personas. Y me parece que ese es un problema serio que hemos tenido, diría, los últimos años, tanto a nivel general, pero sobre todo en nuestro país, que es cada vez comprender menos la política en términos de prácticas sociales y pensar que responde a decisiones de algunas personas. Una suerte de telenovelización de la política. Exactamente. Entonces y que aparece, este tiene mal carácter, el otro hizo tal cosa, en lugar de ver que todo gobierno sufre las presiones de distintas fuerzas sociales y un problema serio para el campo popular me parece ha sido la falta creciente de autonomía de aquellas fracciones que tendrían que presionar en una dirección. Entonces, si vos no tenés a los que sufren las consecuencias de ciertas transformaciones sociales y económicas, presionando por una transformación, lo que decís es que lo haga el gobierno y lo vamos a acompañar, bueno, hay un problema en cómo comprendés lo social, porque el gobierno no puede hacer nada si no es bajo presión, y entonces toda la presión que sufre es siempre de los sectores de mayor poder económico, político. Ahora, hay algo muy interesante que vos mencionás 4 puntos, las formas de subjetivación, el sistema de acumulación, la nueva derecha y el quiebre de consensos, ¿no? Digo, eso a grandes rasgos es un poco tu análisis. Pero me interesó mucho cuando decís, en América Latina esto es nuevo. Digo, en América Latina el neofascismo, más allá de que sufrimos dictaduras muy sangrientas y muy aberrantes, es algo nuevo. ¿Por qué lo ven de esa Exacto, manera? esto es lo nuevo. Lo nuevo es ese tercer nivel de lo que llamo el neofascismo. ¿Por qué? Porque es una forma de construcción política que ideológicamente puede haber existido en Argentina o en América Latina, pero nunca tuvo fuerza política real. Nosotros, el modelo que tenemos del ejercicio del terror es el terror dictatorial, esto es una irradiación del terror a partir de las Fuerzas Armadas, la Fuerza de Seguridad y la estructura de campos de concentración. El fascismo es otra cosa, que es la capacidad, por un lado, de movilizar a grandes multitudes en un sentido reaccionario. Fascismo es Hitler, es Franco, es Mussolini, pero lo que digo es la característica de esos regímenes era esa capacidad de movilizar grandes multitudes activamente en un sentido reaccionario, después que lo que irradian capilarmente no solo es el terror, sino el odio. Esto no lo tuvimos ni siquiera en la dictadura. La dictadura yo considero que fue genocida y hemos dado montones de discusiones en ese sentido, pero no fue fascista porque nunca tuvimos bandas de gente que espontáneamente y sin articulación con el poder estatal saliera a cazar subversivos porque le parecía que había que matarlos. A los subversivos, entre comillas, los cazaban la fuerza de seguridad o las bandas paramilitares articuladas con la fuerza de seguridad. ¿Y por qué decís que el caso Santiago Maldonado es un punto de quiebre en esto? Bueno, es un punto de quiebre del cuarto, de ese consenso, porque es la primera vez que aparece en nuestro país desde el 83 que una muerte producto de la represión, primero una desaparición, después una muerte, no es condenada unánimemente, en el sentido de, nosotros tuvimos muchas otras muertes políticas del 83, pero siempre, aunque sea formalmente,
había un repudio unánime de esa muerte y en algunos casos incluso costo político, Costequi condena, Santillán, ¿no? esclarecimiento, Costequi Santillán, un caso Estaba muy claro, el la límite, represión del digamos. 2001. Estaba Claro. claro el límite. Exactamente, que era un límite formal, por eso digo, vos podías tener sectores que hasta hubiesen participado, les pareciera bien esa muerte, pero no podían expresarlo públicamente. Maldonado fue sectores muy importantes del gobierno y básicamente los que estaban en ejercicio, legitimando eso, distorsionando la situación, espiando a los familiares y tenemos que acordarnos del 0800 docente persiguiendo a los docentes que sacaban la discusión en las clases. Eso fue un quiebre fundamental de decir, bueno, estamos dispuestos a avalar esta situación. Para mí eso es el camino que va conduciendo al difícil repudio del intento de magnicidio que vimos en los últimos días. Casi todo, difícil repudio, insisto, de sectores minoritarios, pero que son muy significativos. Que vos tengas la presidenta del principal partido de Claro, oposición, claro. bueno, será minoritario, pero tiene Claro. un peso Quiero que político. cuando empezaste a explicar esto que te preguntaba Lucila, hablaste de construcción política. Una de las cosas que más me preocupa y es difícil verle salida es que este grado de violencia, estos límites superados, son un modo de acumulación política. Es decir, hay alguien que hace usufructo hasta electoralista de esto. Difícil convencerlo de que no vaya por esa vía si le fue tan bien, entre comillas, en términos electorales. Exacto, porque además el problema es que si solamente ves el discurso, y por eso a mí no me gusta mucho esto de discurso de odio y demás, si solo ves, estás viendo solo la superficie de lo que ocurre. Entonces lo que vos tenés es un profundo malestar creciente que nadie está canalizando y no tenés una alternativa para canalizarlo que no sea la proyección del odio. Entonces, al principio del programa pasaban el humo en Rosario, digamos. Bueno, esa gente que está sufriendo eso, ¿qué alternativa se le está ofreciendo que no sea tratar de encontrar un responsable y canalizarlo en función de esa estructura de odio? A quienes están sufriendo las consecuencias del ajuste. Más allá de excusas, de disculpas, de nos tocó la pandemia, ¿qué alternativa se le ofrece que no sea la de encontrar un responsable y odiarlo? Ahí, Daniel, tenés un problema que no es argentino, no es regional, te diría que es por lo menos occidental, la dificultad de los gobiernos de tomar decisiones estructurales. Todo parece como empatado en aquel empate hegemónico que se habló tantas Totalmente, veces. porque se conecta con lo que te decía antes. De decir, no vas a poder tomar decisiones estructurales si no tenés fuerzas sociales que te presionen a tomarlas. Entonces es muy interesante el ejemplo Colombia. Estas prácticas y articulaciones del discurso del odio en Colombia han sido muchísimo más fuertes que en Argentina. Y sin embargo, de pronto, de una articulación de movimientos sociales aparece una alternativa para canalizar el malestar de otra manera. O sea, Y siempre eso es te debajo- hace descender un poco eso porque hay mucha gente. Lo que vos tenés que entender es que cuando la gente se siente mal, la disculpa no te sirve. Digamos, no es una cuestión de, bueno, te sentís mal porque Claro. es culpa del otro. Esto no te va a resolver el problema. El problema es entender de qué está hecho ese malestar y poder articular políticas que puedan proponer soluciones a ese malestar que no sea encontrar quién tiene la culpa y colgarlo o pegarle un tiro. Ahora, volviendo a la primera pregunta, que era si crees posible una charla, un acuerdo, una foto entre, por ejemplo, la vicepresidenta y Mauricio Macri, es elemental. Sin eso no se puede. Digo, sin comprender que hay que tener un par de, al menos, no diría acuerdos nuevos, bases nuevas. Yo creo que son dos direcciones que pueden ser complementarias, pero son distintas. Y me parece, la foto puede ser importante, pero no va a resolver el problema. Porque si vos seguís teniendo el malestar y Macri aceptara la foto, el problema es que ese malestar en clave de odio lo va a usufructuar Milei. Claro. Entonces el problema no es si Claro. te sentás con este o te sentás con el otro, te sentás con aquel. El problema es si te haces cargo de qué está hecho ese malestar y empezás a construir fuerza social para enfrentarlo. Muchos malestar, porque diría también hay que hacerse cargo de qué pasa, que también es universal con el nivel de malestar que ha generado una mala comprensión del sufrimiento generado por la violencia machista. Y entonces ahí lo que tenés es que ponés del otro lado inmediatamente a todos los jóvenes varones blancos. Bueno, tenés un problema, si los pones a todos del otro lado, se van a articular políticamente, porque estás construyendo un tipo de malestar del que no te haces cargo, que es, ¿qué pasa con el hombre que sufre el machismo? Que lo sufren todos. No está sobre la Claro, mesa, sí, sí, digamos, sí, ¿no? sí, Entonces sí. lo que digo es, cuando vos no podés interpelar a millones de personas,
bueno, hay quien las está interpelando y de modos particularmente efectivos. Tenemos que cerrar ya, casi es un por sí o por no. Por ¿Qué favor. rol le das a la calle y a la movilización popular en este escenario? El rol crucial. El rol crucial. O sea, me parece que de por sí o por no, digo, por ahí pasa, pero requiere esa autonomía, que la movilización no es que el gobierno convoque. Claro. Que la movilización es fuerzas que convoquen a que es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Daniel, muchas gracias por haber venido. Gracias. No, por favor, Un gracias a placer. ustedes. Bueno, nos vamos al corte y seguimos un cachito más con Desiguales. Dale.